Hola amigos de TV Agro, ¿cómo están? Mi nombre es Diego García, soy médico veterinario, trabajo en el área de cardiología en la Universidad de La Salle. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? ¿O cómo podemos llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva? Debemos tener una definición primeramente que la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca congestiva, que se pueden utilizar los dos términos, es un síndrome donde el corazón del paciente no logra suplir las necesidades metabólicas. Pero para entender un poco sobre la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca congestiva, debemos conocer un poco la estructura del corazón, qué es un corazón normal y cómo trabaja. Principalmente debemos conocer un poco de la anatomía del corazón. El corazón se divide en 4 cámaras cardíacas: atrio derecho, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, y a su vez una serie de membranas que se conocen como válvulas: válvula tricúspide, pulmonar, aórtica y mitral. Y a su vez, complicando un poco más la anatomía, tenemos 2 estructuras que salen de cada ventrículo. Por el lado del ventrículo derecho tenemos la arteria pulmonar y por el lado izquierdo tenemos la arteria aórtica, también con sus válvulas. El corazón es la estructura principal del sistema cardiovascular y es una bomba que nos va a dar el suplemento vitalicio de sangre oxigenada, y a su vez también recibe sangre del organismo para llevar todo el proceso metabólico en el pulmón y que permita que esa sangre derivada hacia el pulmón se oxigene y devuelva esa sangre oxigenada hacia el corazón. Eso es un circuito cardíaco relacionado al sistema cardiorrespiratorio. Primeramente debemos entender que la arteria pulmonar y las cámaras derechas del corazón van a recibir toda la sangre que ya fue consumida por nuestro organismo por medio de estas venas que se conocen como las venas cavas. Estas venas, al momento de recibir la sangre que ya fue consumida por el organismo, ¿qué quiere decir esto? Una sangre que no tiene oxígeno. Va a dirigir la sangre del atrio derecho hacia el ventrículo derecho, descendiendo por la válvula tricúspide, y una vez se genera un proceso de contracción cardíaca, enviando una sangre ¿hacia dónde? Hacia el pulmón. Y aquí, una vez en el pulmón, la sangre se oxigena, recibimos nuevamente esa sangre hacia el corazón por medio de unas estructuras que se conocen como venas pulmonares. Una vez en las venas pulmonares, la sangre que va a drenarlas hacia el atrio izquierdo permite que esa sangre ya oxigenada descienda hacia el ventrículo izquierdo, se genere el proceso de contracción cardíaca y tengamos una sangre rica en oxígeno viajando por todo el torrente sanguíneo, principalmente hacia cerebro, riñones, hígado. No quiere decir que las otras estructuras no lo reciban, pero es de suma importancia entender que en la insuficiencia cardíaca congestiva, esa demanda metabólica que necesitan los otros órganos se va a ver perjudicada. Es decir, vamos a tener un paciente que simplemente va a tener una perfusión adecuada o una circulación adecuada a los órganos vitalicios principales, como el cerebro, el riñón y el hígado. Para nuestros caninos, para nuestros perros, la enfermedad principal que desarrolla o que puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva es un daño de la válvula, principalmente de la válvula mitral. Esta afección se conoce como enfermedad degenerativa valvular mitral de orden mixomatoso, donde básicamente la válvula mitral pierde toda su arquitectura y toda su estructura funcional, a tal punto que ese proceso degenerativo permite que exista siempre una sobrecarga de volumen, un exceso de volumen dentro de estas cámaras izquierdas, y al momento que esta válvula pierde toda su funcionalidad y las cámaras cardíacas entran en un estado de regulación neurohormonal, las cámaras cardíacas se comienzan a dilatar. Una vez las cámaras cardíacas comienzan a dilatarse, generamos el proceso de una congestión a nivel de estas estructuras que traen la sangre del pulmón hacia el corazón, que se conocen como venas pulmonares. Se congestionan las venas pulmonares, se congestiona el corazón y consecuentemente desarrolla un cuadro clínico asociado al edema pulmonar, donde hay un exceso de volumen en la circulación cardiopulmonar. Si habláramos de otro tipo de afección que me puede llevar a un paciente a una insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente en perros, también podemos hablar de las enfermedades que llevan alteraciones del propio miocardio, es decir, una cardiomiopatía. Cardio, corazón, mio, músculo, patía, enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Las cardiomiopatías, y en perros, principalmente la cardiomiopatía de fenotipo dilatado, es una alteración donde el corazón no tiene la capacidad de generar un movimiento de contracción adecuado, debido a que hay una disfuncionalidad en la célula
del corazón. Una vez se presenta la cardiomiopatía fenotipo dilatado, el animal puede llevar una fase que puede ser asintomática y puede llegar después a un paciente de una fase sintomática o una fase clínica, donde los principales síntomas que llegan a presentar estos pacientes son el síncope o el desmayo, la dificultad respiratoria asociada a una congestión cardíaca o a un edema pulmonar secundariamente. Si habláramos de gatos o los gatos, que cómo pueden llegar a presentarse una insuficiencia cardíaca congestiva, las enfermedades principales de los gatos son también las enfermedades del músculo cardíaco, es decir, las cardiomiopatías, donde podemos tener cardiomiopatía fenotipo hipertrófico, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía restrictiva y unas no clasificadas o arritmogénica del ventrículo derecho también. Estas afecciones pueden llevar a un estado donde el paciente no genera usualmente un edema pulmonar, como en el caso de nuestros caninos, nuestros perros. El comportamiento, la manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca congestiva en gatos usualmente está relacionada con acúmulo de líquido libre en la caja torácica. Es lo que se conoce como una efusión pleural. El paciente puede llegar a presentar efusión pleural, dificultad respiratoria, colapso, cianosis, y el animal, pues, a estos cuadros clínicos puede llevarlo a la muerte. Amigos, recuerden que es nuestra obligación detectar a tiempo este tipo de alteraciones en el sistema cardiovascular. Nuevamente, como se ha hablado, la manifestación principal del paciente cardiópata es el soplo cardíaco, inclusive algunos pacientes pueden llegar a presentar síncopes. La detección temprana de la enfermedad nos puede ayudar a tomar cierto tipo de decisiones referentes al manejo que debemos darle a nuestros pacientes. El método estándar o la recomendación que les doy para todos estos pacientes los cuales sospechamos de una enfermedad cardíaca que está iniciando o que está en el curso o en la fase final de la enfermedad es un ecocardiograma. Nuevamente, esto es una herramienta diagnóstica donde me va a determinar cómo está la funcionalidad global de ese corazón, cómo está la funcionalidad de esas válvulas, o si veo algún tipo de alteración directamente en el miocardio dependiendo de la especie, pues existen enfermedades especie específicas. El caso que se vio anteriormente en la consulta es un paciente típico con una enfermedad de válvula mitral, donde el paciente inició con su proceso diagnóstico, donde tomaron las primeras medidas de diagnóstico por ecocardiografía y a estos pacientes se les hace un seguimiento necesario. Este paciente principalmente presenta la degeneración de la válvula mitral, pero en un estadio mucho más avanzado. Ya está en un estadio de falla cardíaca del lado izquierdo del corazón, también del lado derecho del corazón. Presenta dos condiciones asociadas a la misma enfermedad. Tiene la falla congestiva, la insuficiencia cardíaca congestiva, asociada a la válvula mitral dañada, junto con un cuadro clínico que se conoce como una hipertensión pulmonar, que en este caso sería una hipertensión pulmonar secundaria al daño de la válvula mitral por un aumento progresivo en esa presión que estamos mandándole del corazón hacia el pulmón debido a la regurgitación de la válvula mitral. ¿Pero qué es una regurgitación? Una regurgitación de la válvula mitral simplemente es un flujo inadecuado que está pasando del ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo. ¿Cómo nosotros podemos estadificar ese paciente? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar a ese paciente inicialmente? Básicamente con un examen ecocardiográfico, donde vamos nuevamente a ver la estructura cardíaca como tal, un examen global del corazón con diferentes métodos o herramientas de soporte dentro del mismo examen ecocardiográfico, como el Doppler, Doppler espectral, Doppler de color, en fin. Este paciente principalmente, como está en el cuadro de falla cardíaca congestiva, recuerden que para la valvulopatía mitral los tratamientos actuales que hay son basados en fármacos, a menos de que se cuente
con un centro quirúrgico que pueda realizar cirugía extracorpórea o cirugías híbridas que me puedan llegar a reparar el daño que se está produciendo en la válvula mitral. No obstante, en países del hemisferio sur, solo en Brasil se han dispuesto para cirugías híbridas de clampeo de válvula mitral, que simplemente es una cirugía donde vamos a generar un cierre temporal de la válvula mitral y evitar la regurgitación y más la disminución de la presión dentro de ese atrio izquierdo. El tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca congestiva se basa con uso de diuréticos, es decir, medicamentos que me ayuden a aumentar la diuresis, valga la redundancia, para disminuir la sobrecarga o volumen dentro de ese corazón, medicamentos que me puedan ayudar a generar arteriodilatación, es decir, dilaten un poco la vasculatura y permitan el flujo adecuado de la sangre a través del corazón, medicamentos que me ayuden a mejorar la contracción del miocardio y medicamentos, inclusive en estados más avanzados, que me ayuden a mejorar el ritmo del corazón, ya que las arritmias cardíacas es un tema que no podría ser un tema aparte de las enfermedades cardiovasculares porque están unidas, pero una afección del ritmo cardíaco puede empeorar la situación en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva como consecuencia del daño de la válvula mitral asociada a la degeneración mixomatosa de la válvula mitral puede estar presente en nuestros caninos de razas Poodle, Yorkie, Maltés, Shih Tzu después de los 7 años por una predisposición genética racial. Si habláramos de cardiomiopatías en perros, principalmente los Doberman, los Boxer, los Bulldog inglés y algunos tipos de razas que sean conocidas como razas gigantes. Y en nuestros gatos, la predisposición genética racial en algunas razas como Maine Coon, Ragdoll, Esfinges, Persas o Bengalís y el doméstico puede estar presente las cardiomiopatías, principalmente la cardiomiopatía fenotipo hipertrófico. Invito a mis colegas médicos veterinarios a que hagamos un adecuado examen cardiovascular en la detección de enfermedades tempranas relacionadas a este sistema. Y a ustedes, tutores, los invito a que hagan una valoración de sus pacientes o de sus animalitos después de la vida adulta. Es decir, si yo tengo un paciente con una predisposición genética y racial, por ejemplo a la valvulopatía mitral, les recomiendo que hagan un estudio o le hagan una evaluación por cardiología después de los 7 años. Y a los gatos con algún tipo de predisposición genética y racial después de los 3-4 años. Amigos de TV Agro, espero haberles ayudado el día de hoy aclarando algunas dudas referentes a la salud cardiovascular de nuestras mascotas. No obstante, les continúo haciendo la invitación a que estemos pendientes de este tipo de afecciones en nuestras mascotas y le demos una buena calidad de vida a nuestras enfermedades cardiovasculares que afectan a nuestros animalitos. Los despido y mucha suerte y muchas gracias. Hasta luego.